Bendito Padre Celestial, muchas gracias por este día, amado Dios, por tenernos ya finalizando una jornada laboral donde hemos estado haciendo diversas actividades. Gracias por las enseñanzas que hemos recibido y por lo que nos permitirá recibir el día de hoy, Dios de los cielos. Gracias, Padre amado, porque tú nos das la oportunidad de aprender y aprender a aprender. Y bueno, pues que sea tu Santo Espíritu hoy tomando dominio de este tiempo, de esta clase, y que me uses para que yo pueda explicar estas enseñanzas, aunque no estaba preparado. Te alabo y te bendigo, Dios de los cielos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Ajá, ya está. Listo. Guta. Good. Es muy hermoso. No importa qué tan sucio se ponga, siempre estarás ahí para limpiar. Eran demasiados. Les obsequié lo que querían. Sí. Pero ¿desde cuándo alguien tiene idea de lo que quiere? ¿Y qué hago? Dividir tu sopa no es un milagro, Bruce. Solo es magia y ya. Sí. Y una madre que tiene dos trabajos y aún tiene tiempo de llevar a su hijo a jugar fútbol es un milagro. Un adolescente que dice no a las drogas y sí a la educación es un milagro. Muchos quieren que haga todo por ellos, pero no entienden que ellos tienen el poder. ¿Quieres un milagro, hijo? Sé el milagro. Oye, ¿ya te vas? Sí, creo que te puedes encargar. ¿Y si te necesito? ¿Y si tengo dudas? Es tu problema, Bruce. Es problema de cada uno. Sigue viendo hacia arriba. Listo. Se repitió. Ya estuvo. Listo. Y la presentación, pastora. Bueno, o sea, me gustó ese video porque, o sea, lo tenía así como, lo estuve buscando porque sabía que en algún momento esa película, en ese punto me ha gustado mucho ese pedazo, y es que hay una parte, y ahorita más adelante, digamos, está enlazado con lo que vamos a ver por algo que me parece importante entender. Em, y pues, digamos que yo, digamos, empezaba con la reflexión. Y pues les contaba ahorita que yo la semana pasada había empezado como con la lectura de todos las, digamos, los soportes que hablan acerca de la fe, con Hebreos, con Santiago. Bueno, leímos como 4 capítulos, ahorita los de todas maneras los vamos a ver. Em, Porque me parece importante entender que una de las cosas para empezar es que nosotros tenemos una convicción, y es esa convicción de los hechos sucedidos y que y que fueron escritos y fueron evidenciados allí a través de las escrituras. Digamos que para empezar, es decir, nosotros tenemos una, una creencia en Dios a partir del hecho de esa confianza que tenemos en las escrituras como un hecho verdadero para nosotros. Ninguno de nosotros estuvo en el tiempo cuando Adán
Adán y Eva estuvieron en el paraíso y pues pasó lo que pasó, ni ninguno de nosotros estuvo durante el diluvio, tampoco estuvimos durante todos esos momentos que uno puede leer en las escrituras, pero es esa convicción y es ese testimonio vivo de la palabra que así fue y así lo creemos. Y es por esa, digamos, convicción y esa creencia que pues nosotros hoy en día creemos en Dios y creemos en Jesús como nuestro Salvador, ¿sí? Y por ello, pues por allí empezamos con esa fe para salvación, porque creemos en la obra y creemos en lo que Jesús hizo en nosotros, en nuestras vidas. Y creemos, digamos, porque tenemos esa, esa evidencia a través de las escrituras. Es decir, nosotros muchas veces vamos, por ejemplo, a una notaría porque necesitamos hacer algún trámite legal y hacemos autenticar la firma y hacemos autenticar un documento, lo que sea. Y entonces allá nos ponen un sello, una firma y con eso nosotros nos vamos y hacemos un negocio y nosotros ni conocimos al notario y sin embargo es un documento válido muchas veces para ir a hacer para ir a hacer un negocio para legalizar algún trámite. Normalmente puede ser así y yo lo traía también como a colección porque me parece importante eso, o sea, eso es como este es el sello de garantía de que así es y entonces por eso nosotros tenemos esa convicción y sabemos que lo que fue, lo que pasó y lo que Dios dijo y lo que Dios hizo y lo que prometió y lo que sigue haciendo, pues está puesto allí a través de la palabra. Entonces, eso nos lleva a entender que lo que dicen las escrituras acerca de Jesús y el hecho de que nosotros le conozcamos, pues está, digamos, sustentado y está, digamos, soportado en las escrituras. ¿Listo? Entonces, si quiere, podemos pasar. Entonces, por eso es importante que eh, oigamos el Evangelio y a través de el Evangelio, pues, o sea, oír el Evangelio, pues, la manera de oírlo es a través, obviamente, pues, nosotros tenemos que ir a las Escrituras para el oír, para entenderlo, porque es a través de las Escrituras y a través de la palabra de Dios que Dios nos habla y es la forma en que nosotros podemos escuchar, digamos, a Dios. Hay que creer y por eso les decía y les hacía la introducción de nosotros tenemos esa convicción y creemos lo que las escrituras dicen como un acto de fe y creemos y debemos creer que lo que está escrito allí es verdad, qué fue lo que él hizo y qué fue lo que dijo. Y escrito, pues, digamos, tanto en lo que fue prometido, Jesús prometido en el Antiguo Testamento y Jesús, pues, ya hecho realidad durante los evangelios y todo lo que, digamos, se vivió. Eh, Vivirlo, recibirlo, retenerlo, o sea, guardar en nuestros corazones, en nuestras vidas, lo que dice la palabra de Dios. O sea, es importante, digamos, memorizar, aprender, porque son, digamos, como esas herramientas que nosotros vamos a tener en todo momento para poder enfrentar todas las diferentes circunstancias. Perseverar en la palabra, perseverar en la oración, perseverar en lo que las escrituras dicen allí en todo, digamos que la Biblia como una guía pues nos da unas promesas, pero también nos da unos mandamientos y nos dice cómo debemos vivir y cómo debemos hacer las cosas y eso pues nos obliga a que nosotros tengamos que en todo momento perseverar, no solamente en la oración, sino también perseverar en el hecho de estudiar la palabra, en perseverar, digamos, en la convicción, en todas las, digamos, cosas que uno debe, digamos, hacer. Más adelante, digamos, hay una diapositiva donde explica lo que uno debería hacer para mantener esa fe y para evitar, digamos,
para no tener esos bloqueos de fe, digámoslo así. Y predicarlo, que es una cosa, digamos, importante, estamos llamados y mandados, o sea, tenemos ese mandato de predicar el Evangelio, de ir y hacer discípulos a todas las naciones, porque está escrito en la palabra, porque fue un mandato de Jesús de ir y a todas las naciones y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces es necesario predicarlo y además, no solamente hablar de él, sino enseñar acerca de él, que es como también que las otras personas, digamos, aprendan acerca de Jesús, aprendan acerca del Evangelio. Vamos, ¿sí? Entonces, pues importante, no podemos ser salvos si no tenemos fe. Siguiente, porque em, digamos que es la salvación, un tema de fe, dice la Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Em, También lo que les decía, o sea, desde el principio, es esa convicción y pues yéndonos a las escrituras, la convicción y la creencia de que así fue. Entonces, para que se abra, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, esto pues se logra a través de convertirnos, ¿cierto? Y de la potestad de Satanás a Dios para que reciban por la fe que es en mí el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Siguiente. Hebreos, bueno, a mí me gustó mucho la lectura de Hebreos, aunque aquí digamos que solamente hay un versículo, pero Hebreos 11, digamos, hace todo un compendio de lo que es la fe y explica qué es la fe y explica también y da como un relato eh, o un resumen, digamos, de muchos sucesos de la historia que están, digamos, que nos llevan a entender por qué debe ser por fe, ¿no? Entonces, momentos en los que se habla de lo que pasó con Moisés, con Daniel, bueno, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, importante entender que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, pues crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan. Si quieres, sigamos. Em, Somos justificados por la fe. Bueno, Romanos también, bueno, no sé si ahorita de pronto podamos hacer una lectura como completa de estos versículos para que no queden así como eh, tan distantes, pero regálame aquí Romanos 3, 24. Listo. Mm, Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entendiendo que también, pues, digamos, esto enlazado con aquello que dice que la paga del pecado es la muerte, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entender que había una sola manera de ser redimidos y que obtuviéramos el perdón. Entonces, pues, entendemos todo el sacrificio de Jesús para que nosotros podamos recibir ese perdón, para que entendiendo también que fue por gracia, que fue un perdón no merecido,
pero también entendiendo que es por medio de esa fe. O sea, Jesús cumplió con todos los requisitos para que nosotros pudiéramos ser justificados, eh, descritos, digamos, también como esos pasos que tenían que darse en Jesús, descritos desde el Antiguo Testamento. ¿Quieres, sigamos? Entonces aquí pues viene ya una explicación más o como una ampliación de la definición de qué es la fe. Entonces si quiere, vamos de una vez a la definición y eh, dice en Hebreos 11 es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces aquí, si quieren, yo voy a leer, digamos esto, pero si me quieren acompañar. Dice Hebreos 11 es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente, Abel, perdón, ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no veía, con temor preparó el arca en su casa, perdón, preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Bueno, voy a parar por aquí. Más adelante dice, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. Bueno, entonces hace todo un resumen. Dice al final, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio de la fe, no recibieron lo prometido. Bueno, hablando del pueblo de Israel, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Bueno, entonces, digamos que ese concepto de esperar, digamos, en Dios, teniendo, digamos, por hechas las promesas de Dios, cumplidas las promesas, aun cuando nosotros no la vemos, aun cuando nosotros no estamos ahí evidenciando, pero sabemos que Dios es fiel y cumple su palabra, y sabemos que va a cumplir la obra en nosotros porque pues está escrito y así lo prometió. Entonces, es entender que yo debo tener esa certeza de las promesas de Dios, ¿sí? Y esperar pacientemente y tener esa creencia que así es, porque pues obviamente si yo he hecho alguna, por ejemplo, petición delante de Dios conforme su palabra, teniendo en cuenta pues que es una necesidad para mi vida, y bueno, entender también que aunque no lo veo, yo ya lo he recibido. Así también es como la salvación, como hablábamos al principio. O sea, es
Es por fe, es entender que aunque yo no estoy viendo la salvación porque pues no estoy pisando el cielo en este momento físicamente o sí, pero sé y en mi corazón está que mi, mi destino es el cielo y que cuando Dios nos llame pues allí voy a estar, ¿no? Entonces la convicción de eso que no estoy viendo pero que sé que va a ser. Eh, entonces, si quieres, pasemos a la siguiente. Entonces, sigamos. Habíamos hablado, entonces, sin fe es imposible agradar a Dios. Lo leímos ahí en Hebreos, porque pues obviamente bueno, ya dije anteriormente, para creer en la salvación y para poder agradar a Dios, pues yo debo creer lo que está en las escrituras y debo también entender que cada vez que elevo una oración a Dios, pues Él está escuchándome y cada vez que actúo conforme la voluntad de Dios y cumplo sus mandamientos, pues todo esto lo estoy haciendo por fe y pues es importante que esto todo al hacerlo por fe, pues sencillamente estoy agradando a Dios porque estoy creyéndole y porque lo estoy haciendo, digamos, aún basado en esas promesas que están allí en las escrituras. Sigamos. Sigamos. Ahí hay un dibujito del universo, pero no, vamos a la siguiente. Porque bueno, aquí volvemos otra vez lo que hemos leído en Hebreos. Digamos que eso tiene que ver con, o sea, Dios creó todo. Entendemos que Dios es el creador de absolutamente todo, el universo y todo lo que en él hay, ¿cierto? Y todo se produce a través de lo que él pronuncia y dice y ordena. O sea, Dios ordena porque él dice hágase la luz, cuando empieza a formar la tierra, entonces dice, sepárese el abismo de la tierra y entonces hágase el día y la noche y hágase los animales y hágase el agua y bueno, todo lo que está hecho y todo lo que existe, digamos, está dado por lo que Dios em, ordenó y lo creemos y entendemos que así fue y fue, digamos, también ese poder que Dios, o sea, que en su poder Dios, digamos, tuvo esa capacidad de hacer todo lo que es, lo hizo posible, ¿sí? Entonces, de nada que existía, pues existe el universo creado por Dios a partir de lo que Él ordena que se haga. Sigamos. Entonces, enlazado esto que venía diciendo con el hecho de las palabras y la necesidad de hablar bien, importante entender este punto porque así como Dios nos enseña que Él ordenó que se hicieran las cosas y que las cosas fueron hechas, digamos, por, por orden de él, por mandato, por lo que él dijo y se hizo como él dijo que se hicieran, debe entenderse que nosotros también debemos tener cuidado con las palabras porque esto está relacionado obviamente con la fe, porque es que la manera en la que yo entonces me expreso y hablo, digamos, va a afectar mi vida de la buena manera o de la manera que no debiera ser. Entonces, importante siempre, digamos, entender que debemos aprender a hablar bien, hablar en bendición, para que las cosas que nosotros, para que las cosas que nosotros podamos pronunciar puedan ser hechas también, y aun cuando nosotros oramos, eh, digamos, puedan ser una realidad, ¿sí? Entonces, de ahí la importancia de saber orar, de saber pedir y de saber expresarnos en todo el tiempo para que en todo tiempo podamos ver las bendiciones de Dios y podamos recibir esas promesas. Y bueno, siguiente. Entonces,
Dice Marcos 11:23, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere, será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Sí, hay una parte, creo que es anteriormente, antes de que habla de que si nosotros tuviéramos la fe como un granito de mostaza, permítame, yo lo busco rápidamente, em, porque digamos, tiene que ver con ese poder de lo que yo puedo expresar, como ese poder de la palabra, con ese convencimiento y con esa fe. Y hay una parte en Marcos, ay, se me perdió, bueno, Marcos 11, digamos que hace el relato, me corriges, pastora. Marcos 11 hace el relato de cuando Jesús pasa por una higuera y entonces o sea, él va en busca como de frutos y ve que la higuera no está dando fruto y entonces él da una orden a esa higuera porque, pues, hombre, si esta higuera no está dando fruto, pues que muera, ¿sí? Y así suceden muchas cosas. Él narra el suceso de que sale de aquí, pasa por allí, va y atiende, digamos, como, a ver, Marcos, que Digamos que en esa parte, esa es la parte esa fue la última enseñanza que Jesús le dejó a sus apóstoles, ¿sí? Y él precisamente lo que habló en esa enseñanza fue acerca de la fe, porque una de las cosas que en este tiempo nosotros más puede llegarnos a faltar es la fe. Por eso Jesús dijo que será que cuando el Hijo del Hombre venga hallará fe en la tierra. Entonces ahí están cuatro pilares fundamentales acerca de la necesidad de tener la fe puesta en Dios, ¿sí? Entonces ahí muestra tener fe en Dios, la oración, que es el otro punto, hablar bien, porque le dice a la higuera, Jesús maldice a la higuera, y le dice, no le dijo una grosería, le dijo fue nunca más nazca fruto de ti. Eso fue la maldición. O sea, fue hablar en contra de lo natural. ¿Sí? Que normalmente la higuera da fruto. Y al otro día dice que pasaron y la pasaron, se devolvieron. estaba seca. Entonces, Sí, solo con la palabra él pronunció y fue hecho. Así mismo sucede con lo que nosotros hablamos. Y como dice Darío, es cierto, nuestra fe está ligada a la lengua. Si yo hablo bien, pues voy a lograr, o sea, así como Dios creó todo con la palabra, sea la luz y fue la luz, así mismo en el caso de nosotros, lo que nosotros decimos, por eso dice que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no lo dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, será hecho. Bueno, gracias, pastor. ese es el tercer paso, hablar bien, y el último es perdonar. Listo. Sí. Sigamos la otra. Ahí, bueno, aquí entonces están los factores que van en contra de la fe y aquí vamos a hablar más adelantico de lo que es el perdón, porque uno de los factores que van en contra de la fe, pues es el conservar rencor o sea, no perdonar, mejor dicho. Entonces, el siguiente. Entonces dice aquí Marcos 11, perdón, Santiago 1, 5, 6, dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Sabemos que las olas van y vienen, ¿no? Y eso tiene que ver como también con el doble ánimo, que nosotros a veces, digamos, por las circunstancias de la vida y por no acercarnos a Dios y por no creer y confiar en Dios, pues podemos estar como, a veces le creo a Dios, a veces no le creo a Dios, a veces le peleo a Dios, a veces reniego contra Dios, a veces estoy, y muchas veces estamos más en constante pelea contra Dios
porque tal vez no entendemos el propósito y estamos como exigiéndole y reclamándole más que pidiéndole a Dios, es reclamándole que porque las cosas de pronto se puedan estar dando de esa manera o no. Entonces, digamos que es pedirle a Dios en oración. Por eso es, digamos, anteriormente vimos las clases que tenían que ver con el aprender a orar, porque hay que pedirle a Dios, digamos, esa sabiduría y también esa fe, pidiéndolo con fe para poder mantener ese ánimo a través de mantenernos constantes en la oración, en el ayuno, en la palabra, etcétera, etcétera. Dice, porque es cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate al mar. Ah, bueno, esto ya lo hemos mirado. Y no dudar en su corazón, sino creyere, le será hecho lo que dice, lo que diga le será así. Siguiente. Ah, bueno, el doble ánimo, sí, lo que habíamos hablado. No pienses, pues, quien tal haga recibirá cosas de alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, ¿no? Siguiente, pastora, y ya hablamos un poco de eso. El hecho de no perdonar, así como vemos, digamos, en el 2 segundos. Así como dice en el Padre Nuestro, que perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ¿sí? Digamos que parte de lo que aprendemos de cómo orar es aprender a perdonar. Y aquí en Marcos dice, y cuando estéis orando, perdonad. Y si tenéis algo en contra de alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Sí, esto hace parte como del Padre nuestro, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará nuestras ofensas. Una de las primeras cosas que creo que hay que aprender a hacer es aprender a perdonar. Yo, digamos, creo que en algún momento, hace unas semanas, yo daba testimonio aquí en este curso acerca de, por ejemplo, yo ponía un ejemplo de lo que ha pasado con mi jefe. Heidi la conoce. Digamos, venía siendo una persona eh, muy, muy fuerte, digamos, en su forma de ser. Y creo que la mayoría del grupo estábamos súper cargados y con esa rabia con ella, y a veces nos quedábamos nosotros ahí como hablando y no, pero ¿por qué? Y no sé qué, y como rajando y como diciendo y como y criticando y todo eso, y como llenándose uno de rabia, llenándose uno de rencor, porque, es que ella es así, no sé qué. Y yo un día pues aprendí esto y dije, no, hay que soltar esa rabia y hay que dejar ir esa rabia, porque finalmente pues ella va a seguir siendo como es seguramente. Y pues si yo sigo permitiendo que ella, em, digamos, con su actitud, pues me afecte, pues el que se va a afectar, el que se va a amargar la vida soy yo, y el que no va a ver, digamos, como resultado soy yo. Y inclusive empecé a orar por ella y a pedirle a Dios que la bendijera, bueno, muchas cosas buenas para ella. Y quiero decirles que hoy en día esta mujer está hecha un amor conmigo. Está, pero, o sea, Heidi, en serio, cuando, pues es que, o sea, eso que uno veía de ella terrible, no, eso está, mejor dicho, que uno dice, va pues, o sea, cosas como eso. Entonces, yo pienso que, Yo no sé, Iván, si tú recuerdas que alguna vez, pero ya hace mucho tiempo, yo te decía, y muy seguramente sea así, muy seguramente no es que ella haya cambiado, porque una persona pues no cambia de la noche a la mañana su forma de ser, lo que ha sido siempre. Eso es un proceso y uno no cambia así de la noche a la mañana, más cuando uno no reconoce lo que uno es. Pero lo que yo sí veo es que lo que sí cambió es tu actitud y cómo estás viendo ahora la situación. Entonces, eso es lo que hace que en esos momentos de pronto tú estés mucho más tranquilo. Yo te decía alguna vez a las personas,
nos dan lo que ellos tienen y no es que sea de nosotros, o sea, en nosotros está si nos dejamos afectar o no. Y muy seguramente ya no ha cambiado, el que cambiaste fuiste tú, tu actitud. Y por eso te sientes ahorita más tranquilo, más, o sea, sientes que todo fluye. Sí, claro. O sea, y es eso, o sea, si yo hubiera seguido con ese rencor y hubiera seguido con esa cosa de que ella me dijo, de que ella me hizo, de que, pues seguramente las cosas estarían, quién sabe en qué nivel de estrés y de lo que sea. Entonces, esta parte de aprender a perdonar y ayuda a como a soltar, como que uno ya no tiene esa carga, esa rabia, esa cosa horrible encima de uno y eso le permite a uno, digamos, tener una mejor actitud frente a las cosas. Entonces, eh, total, o sea, es un resultado buenísimo. Entonces, importante aprender Me a alegra perdonar en mucho todo momento. eso. Y eso pues ayuda mucho, digamos, a que fluya el, mi comunión con Dios, porque pues obviamente si yo aprendo, eso hace parte inclusive del carácter de lo que Jesús nos enseña, ¿cierto? Y entonces, claro, yo ya empiezo, o sea, las personas empiezan a tener, digamos, ya pensamientos diferentes en cuanto a las situaciones y más bien se preocupa por y yo lo he vivido y lo he experimentado y es como preocuparme más por agradar a Dios, preocuparme por aprender más de Dios, preocuparme más por lo que seguramente está pasando en el mundo, pero no preocuparme en el sentido de angustiarme, sino de preocuparme de cómo puedo yo ayudar en medio de este mundo, digamos, siendo o llevando esa luz de esperanza. Entonces, pues, ok, de lo que yo he recibido, tengo que aprender a dar y bueno, entonces todo eso como que va enlazado y, y parte también del hecho de que si yo aprendo a perdonar, entonces puedo tener una mejor relación con Dios y al tener una mejor relación con Dios, pues voy a fluir en mi oración y voy a pedirle y Dios me va a responder y voy a ver las oraciones hechas realidad en mi vida y entonces voy a tener aquellas peticiones hechas hechas, ¿sí? O sea, lo que le hice, lo que le pedí, lo voy a ver pues en mi vida. Entonces, como que todo va enlazado. La siguiente, bueno, ya, perdonar, ajá. Dice, dice que bueno, sí, lo de perdonar que es la acción de redimir y bueno, los sentidos también pueden ser un factor que vayan en contra de mi fe. Entonces, dice aquí, digamos, Juan 20 que habla cuando pues Jesús es resucitado y pues que Tomás, incrédulo, pues es confrontado por el mismo Jesús y le dice, venga, meta la mano aquí en mi costado, o sea, pues porque él, como no había Estaba visto viendo y aún no creía. aún viendo, no creía, pero el tema de los sentidos es un factor determinante en contra de la fe porque muchas veces la gente dice, pues hasta ver, hasta no ver, no creer, ¿cierto? La gente dice, no, pues es que eso no puede ser cierto porque no lo he visto o no lo he escuchado. Entonces, los sentidos pueden afectar, digamos, de la manera incorrecta mi fe. Y por eso la primera parte en hebreo donde explica qué es la fe, en aquello dice que es la certeza de lo que se espera y la espera, ¿cómo es? Perdón, sí, para no revolver, ya, ya la leo La otra certeza vez. de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso. Y la convicción de lo que no se ve. Entonces, nuestros ojos, por ejemplo, nuestros ojos son uno de esos factores que, pues, yo debo tener la convicción de lo que no se ve. Y cuando yo me limito a lo que solamente mis ojos puedan ver, eh, pues complicado. Nosotros en Ibagué tenemos, digamos, cerca un testimonio porque
el hermano de una persona de la iglesia tuvo una situación médica en donde los, muchos médicos y hasta la parte de la misma familia lo daba por muerto, porque tuvo una situación muy crítica. Pero, digamos, un día nos pusimos de acuerdo y oramos todos en un mismo sentir para que, digamos, Dios le diera, lo sanara y le diera la oportunidad de salir de ese estado y bueno, se recuperara para testimonio y para gloria de Dios. Y efectivamente fue así. Y las personas que lo veían allá en la UCI, lleno de tubos y lleno de cosas y con daño sistémico porque los riñones no le funcionaban, porque el hígado no le funciona, porque el páncreas no le funciona, porque nada le funciona, ni los pulmones, ni nada. Entonces la gente ve eso y dice, este man de hoy, o sea, este man se va a morir. Y fue esa convicción de que Dios sí podía levantarlo y de ahí lo levantó. Y estaba, pues yo no lo he vuelto a ver, pero entiendo que está bien. ¿Sí? Sí, Entonces, de hecho está muy bien y algo muy importante es que hicimos al pie de la letra los pasos, o sea, lo único que hicimos fue obedecer esas cuatro partes de la enseñanza, de la última enseñanza de Jesús, eso fue lo que practicamos y lo que llevamos a la familia a practicar, porque es que al inicio, tristemente, todos estaban divididos en su fe. Cada quien creía algo diferente, cada quien tenía en su mente algo distinto acerca de lo que iba a pasar. Unos ya tenían la cajita lista con los otros restos del papá que se había muerto porque creían que no, que si se muere, no, que si tal cosa, o sea, no había una claridad de fe. Entonces, por eso fue que al principio, cuando tomamos la decisión de orar todos, yo les dije, bueno, a mí me tocó, realmente yo sentí que ese día me iban a pegar, pero a mí no me sí, importaba. A mí en ese momento yo no le comí cuento a eso porque yo dije, si no enderezamos la fe de todos en un mismo sentir, no va a pasar el milagro, porque era una familia como de 30 personas. Cuando se unificó la fe de todos, fue la gloria de Dios. Fue hasta que todos pudieron empezar a hablar bien a pesar de que estaba en contra de todo, literal estaba en contra de todo. Humanamente era imposible, pero ahí es donde vemos la gloria de Dios. Entonces, pues es como que así es para todos y ojalá todos nos pudiéramos unir en un mismo sentir y pensar frente a las dificultades, frente a las pruebas, frente a las circunstancias y que podamos llegar a cumplir como con esos pasos y vamos a ver cosas grandes. listo. Vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, uno de los sentidos que Sí, puede ir en porque contra de ya nosotros. me va a tocar aplicarle la de Faraón. Pero aquí todavía quedan 4 minutos, yo puedo acabarlo. Lo siguiente es el tacto. Entonces, como decía, Tomás pues le dijo, no solamente, no solamente era viéndolo, sino venga, meta el dedo para que se dé cuenta que realmente sí tengo el hueco acá y si tengo el hueco acá, meta el dedo y crea. Entonces, también es como a veces tengo que tocar las cosas para creer y así no debe ser. O sea, ese es un factor. El siguiente. Lo que oímos también importante, digamos, cuidarnos de lo que oímos, porque muchas veces nosotros creemos en algo, estamos convencidos, hemos orado, hemos pedido a Dios, pero vienen otras personas y nos dicen alguna cosa que va en contra de esa fe y nos dejamos convencer. ¿Cierto? Y entonces entender también, por ejemplo, esta parte cuando Moisés manda a Josué y a Caleb, están en el desierto, ya ven la tierra prometida ya, o sea, la están viendo, solo tienen que cruzar el río. Y entonces Moisés les manda allá y les dice, vaya, exploren, no sé qué. Bueno, y no solamente a Josué y a Caleb, sino a otros. Y entonces cuando vienen unos, dicen, no, eso es tierra de gigantes, eso no, o sea, allá nos van a masacrar, nos van a matar, ¿sí? Y contrario a eso, Josué y Caleb deciden creerle a Dios, tienen la fe en que Dios les dio esa tierra prometida y dicen, es tierra que fluye leche y miel. O sea, es la tierra que Dios nos prometió y es la tierra que Dios nos va a dar. Vamos adelante.
y para ellos es más importante porque entienden quién los está respaldando, que durante 40 años hubo columna de fuego, hubo nube, los alimentó 40 años con el maná, les daba estos pajaritos en el desierto, les daba carne, les daba pan, o sea, su calzado nunca se deterioró, o sea, dice la palabra de Dios que ellos con lo que salieron, o sea, nunca, sus ropas nunca se desgastaron. Entonces, los niños que crecían, los zapatos crecían con ellos y nunca tuvieron necesidades, nunca les faltó nada. Y ellos seguramente, o sea, ellos no vieron la tierra, o sea, los que salieron de Egipto no cruzaron allá por rebeldes, por no creer, porque Dios ejecutó las 7 plagas de Egipto y cuando yo leía esta parte del Éxodo que Jesús le dice a Moisés, vaya a Faraón y dígale que deje ir a mi pueblo. Y Dios ahí mismo le decía a Moisés, pero yo voy a endurecer el corazón de Faraón porque para yo poder enviar una plaga y que mi nombre sea glorificado. O sea, Dios desde el principio decía, vaya, dígale al faraón que deje ir a mi pueblo, yo mismo voy a endurecer el corazón de faraón, pero es que yo lo que quiero es mostrar mi gloria. ¿Y qué tenía que hacer Moisés? Creer. Es decir, Moisés solamente iba y decía lo que Dios le había mandado a decir. Él no hacía nada más. O sea, él iba y cumplía las órdenes que Dios le había dado hasta el momento en que salen. Y aún así, cuando Dios muestra su gloria con todas las plagas que pasa sobre Egipto, y aun cuando la más dura que es la que muere, digamos, los primogénitos de Egipto, y aún abre el Mar Rojo y cruza por tierra seca el pueblo de Israel y cierra las aguas y mueren el ejército de Faraón, y aún viendo todas estas señales y prodigios que Dios había hecho, porque todo lo que pasó fue, o sea, Dios lo permitió que pasara para que el pueblo de Israel lo viera y para que el pueblo de Israel lo pudiera vivir. Y aún así el pueblo de Israel fue rebelde y se hizo un muñeco de oro, y entonces porque Moisés se va al monte de Sión, allá al a recibir como los mandamientos, y el pueblo se enloquece porque se le perdió Moisés y entonces no lo vemos, no lo vemos, y se alborotan y arman un muñeco y empiezan a adorarlo. Y es decir, ¿dónde estaba la fe del pueblo? O sea, vieron todo lo que vieron y aún así no creyeron en que Dios les iba a dar la tierra prometida y fueron rebeldes y renegaban y ay, era mejor quedarnos en Egipto como esclavos, allá estábamos bien porque teníamos comida, allá estábamos bien porque teníamos casa, o sea, Dios todavía les iba a dar la tierra que fluye leche y miel y hizo todos esos milagros y prodigios y ellos todavía aún así estaban incrédulos, o sea, sus sentidos vueltos una nada. Entonces, siguiente, el gusto. Dice, cuando los hijos de los profetas comiendo el guisado dijeron a Eliseo, hay muerto en la olla. O sea, entiendo que se había como dañado la comida y pues por la fe, por la oración, pues entonces dice el profeta sanó la comida. O sea, aún Dios nos promete en su palabra que aunque comiéramos cosa mortífera, pues no nos hará daño cuando bendecimos la comida y cuando entendemos que Dios nos cuida y es el que nos provee. Siguiente. El olfato no es por lo que podamos oler. Cuando Jesús fue a resucitar a Lázaro, pues conocemos la historia que Jesús llega allá y Lázaro lleva ya 3 días muerto y entonces pues cuando él va pues a resucitarlo y que dice que muevan la piedra y la gente se escandaliza, las hermanas porque dicen, no, pero ¿cómo se le ocurre si él huele feo ya? O sea, lleva 3 días muerto. ¿Cómo nos va a hacer pasar esta vergüenza? Y Jesús como que, ay Dios mío, esta gente tan incrédula, o sea, yo Jesús les estoy diciendo que lo voy a resucitar
Y ellas, no, pero es que huele feo. O sea, no, hombre, o sea, créanme que Lázaro va a salir de allá. Entonces, pues, siguiente. Entonces, como veíamos muy al principio de la presentación, los pasos de la fe: oír, creer, ver, orar. Este ver tiene que ver más con dirigido a la palabra de Dios, ¿no? O sea, porque pues estaría en contra de lo que acabamos de decir de los sentidos, pero es entender que puedo ver la gloria de Dios a través del cumplimiento de sus promesas y su palabra en nuestras vidas. Entonces, los pasos: oír la palabra de Dios, creer la palabra de Dios, orar todo el tiempo, recibir, o sea, entender que Dios me bendice y recibo digamos, esas promesas en mi vida. Entonces, siguiente. Entonces, como última parte, ¿cómo mantener la fe? Siguiente. Entonces dice, Jesús dijo que el ayuno y la oración mantienen la fe. Dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Entonces, también es como la invitación a, como les decía al principio, a esta parte de mantenerse, digamos, firmes en la palabra, firmes en la oración, ayunar, que es como una herramienta poderosa para poder ver la gloria de Dios. Yo me imagino que más adelante la pastora nos dará una clase de qué es el ayuno em, y cómo es correctamente, sí, porque ya no tenemos tiempo. Pero importante entender qué es la oración, entender qué es mantenerme en contacto con Dios, en su palabra. Y bueno, el video del principio, digamos, me pareció inclusive porque una de las cosas que dice en la película, dice dividir la sopa en dos, porque pues en la película este man divide su sopa en dos como Moisés dividió el mar. Dice, eso es un truco, o sea, finalmente muchas veces yo me doy cuenta que la gente va a eventos inclusive cristianos en busca del milagro, en busca de ese show en donde, uy, se sanó, uy, no sé qué, o sea, como esa parte del milagro, pero no entienden que finalmente ese no es el propósito. Finalmente el propósito en nuestras vidas es la salvación, es la vida eterna, o sea, ese es nuestro fin último, es la vida eterna, y que lo demás, digamos, siempre va a ser añadidura, o sea, que Dios nos permite disfrutar de las añadiduras, pero para las añadiduras primero es entender que debo creerle a Él, que debo conocerle a Él, y entender que no depende de Dios, no es culpa de Dios. La vez pasada que fui allá a Tierra Alta, yo les decía a los muchachos, cuando ya tuvimos el tiempo de compartir, les decía, la gente a veces le echa la culpa a Dios de la guerra del mundo, la gente le echa la culpa a Dios de las enfermedades, que por qué si es tan poderoso, por qué no acaba el hambre, por qué no acaba las guerras, por qué no acaba todo. Y es que no depende de Dios. Dios hizo un mundo perfecto. Fuimos nosotros los que lo dañamos, ¿cierto? Pero al mismo tiempo es Dios el que nos permite que podamos volver a Él. Entonces dependes de nosotros. Como decía el de la película, el poder está en ti, el poder está en cada uno de nosotros. Y es verdad, el poder está en cada uno de nosotros porque depende de que nosotros busquemos a Dios, depende de que nosotros le creamos a Dios, depende de que nosotros mantengamos ese contacto directo con Dios para que en nuestras vidas empieza eh, a surgir ese cambio y para que podamos ver esos resultados. Entonces, el mundo entero está en llamas, pero Dios a mí me guarda, así como guardó a estos, se me olvida el nombre de ellos, que eran como los amigos de Daniel, que los guardó de que se quemaran en el fuego, ¿sí? Cuando los echaron al fuego y que el rey después lo sacó y dijo, wow, o sea, no les pasó nada. Entonces, es entender que depende de mí, la fe depende de mí, que debo ser yo y el poder está en mí, o sea, no es el poder, no, sino es entender que eh,
debe ser esa convicción mía y ese contacto y esa relación mía con Dios la que me va a llevar a ir más allá cada vez más. Terminado, pastora. Amén, amén, muy bien. Heidi, ¿tienes algo de alguna duda, alguna pregunta, algo que aportar? No, pero sí me gustaría en algún momento lo que dijo Iván profundizar acerca del tema del ayuno. Ese tema lo vemos, sí o sí hay que verlo porque es muy importante para la parte de de fortalecer la fe. Em, Pues si quieren lo podemos ver después de que terminemos la última clase, que sería dentro de 8 días, que la daría Heidi y pues ya terminaríamos el módulo. Ya le envié la documentación para que la vayas estudiando. Listo, está las características de los hijos de Dios. Entonces, bueno, pues para cerrar, que me parece que pues lo hiciste excelente, simplemente es dos cositas. Una, entender que en este momento, la clase que teníamos que trabajar es la fe para salvación hasta ahí. Obviamente avanzamos, o sea, tocamos también la fe general, que fue lo que seguiste tocando, porque digamos que todo complementa, pero literalmente lo que teníamos que estudiar para terminar el módulo en cuanto a la fe es que todo lo que ya estudiamos durante todo este módulo, que es convencimiento de pecado, juicio, justicia, que tiene que ver con el arrepentimiento, con la conversión, todo lo que vimos acerca de nacer de agua, nacer del espíritu. Lo que se busca con el tema de la fe es que nosotros entendamos que todo eso es por fe y que lo que dice Darío totalmente correcto es en que cuando lo estudio me doy cuenta que la Biblia tiene los hechos reales de lo que yo debo creer para salvación y que exclusivamente nuestra fe no es por obras. Nuestra salvación no es por obras. Note que no es por obras para que nadie se gloríe. Note que eso es lo más importante que debemos aprender de esta clase. Cuando yo toco el tema de la fe en Jesús, de la fe conforme a lo que Darío nos explica, es exclusivamente entender de que yo en mis fuerzas humanamente no tengo la capacidad de salvarme a mí misma, no tengo la capacidad de ir al cielo. No tengo en mí misma la forma de que yo me pueda salvar por mis propios medios ni por mis propias obras, que exclusivamente tuvimos la necesidad de creer en una persona que es Jesús y que por medio de esa persona y por lo que hizo esa persona y por lo que dijo esa persona y por toda su vida en santidad, por toda su obra completa, es que yo puedo ver y entrar en el reino de los cielos. Amén. Eso es lo serio y lo clave del tema de la fe. Y pues nos avanzamos en el resto que es también muy, muy bueno que lo hayamos tocado porque pues obviamente también nos sirve demasiado, ya como tal en temas de hablar bien, en temas de fe, pues excelente. Entonces, creo que cerrando este capítulo, pues vamos a hacer una oración para que Dios nos permita de verdad que en nuestra vida siempre, siempre, no pensemos tal vez que somos nosotros. Mira, cuando yo entiendo que es Jesús, que es Dios y que no soy yo ya descanso, porque yo entiendo que literalmente mi salvación no es por obra, sino que es por gracia. Eso no me da el aval de pecar, ¿no? Sino que simplemente me da a mí como el amor para yo guardarme en santidad por amor a aquel que hizo todo para salvarme, que le costó, porque aunque para mí la salvación sea gratis, a Jesús sí le costó y él sí pagó mucho por mí. Amén. Entonces vamos a hacer una oración y terminamos. ¿Listo? Padre, te damos gracias, gracias, muchas gracias por el tiempo que nos has regalado para estudiar. Gracias por la vida de Darío, gracias por la vida de Heidi, Señor. Gracias porque hoy podemos decir que tú nos has ayudado hasta aquí, que tú nos has enseñado, que seríamos enseñados por ti. Y te doy gracias porque hoy tú nos has concedido escuchar todo lo que Darío también tiene para ofrecer en su vida, en su mente, en su corazón y la manera como tú lo has podido formar, fortalecer en medio de todas las circunstancias y los procesos que le servirán para poder seguir llevando mucho fruto y para poder seguir llevando a otros al reino de los cielos. Señor, gracias por él. Gracias porque no queremos llenarnos la cabeza de conocimiento, sino que de veras podamos darlo a conocer a otros y que podamos compartir nuestra fe con otros de manera radical. Señor, yo te pido en esta hora que tú nos permitas siempre
Siempre, Señor Dios, tener la fe en Jesús, tener la fe en lo que hizo Jesús, tener la fe en lo que dijo Jesús para salvarnos, que tú nos guardes de creernos autosuficientes, de creernos productos terminados o de pretender de que por nuestros propios medios o por nuestras propias obras alcancemos la vida eterna, Señor. Hoy en el nombre de Jesús entendemos de que no es por nosotros, sino por todo lo que hizo Jesús y que nuestra fe debe estar puesta en ti para salvación y para vida eterna. Por eso creemos que es posible que tú nos quites el corazón de piedra y nos des un corazón de carne, porque literalmente hubo alguien que ya pagó por esto, Señor. Entonces, te damos gracias y te pedimos que así mismo se logre en nosotros, en nuestra casa, en nuestros hijos, en nuestra parentela, que tú permitas que sea evidente ese trasplante de corazón para que cada uno de nosotros podamos ver y entrar en el reino de los cielos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.